Buenos días a todos. Es un gran placer para mí de compartir con vosotros una misión que desarrolló mi empresa, Airbus, que fue una misión muy exitosa, pero vamos a ver que los ingenieros, como los científicos, de vez en cuando necesitan un poquito de suerte para tener una misión exitosa. Rosetta es una misión interplanetaria, es decir, es la sexta misión que fue lanzada para ir a un cometa, la primera como un aterrizador, como lo vamos a ver. Nuestra empresa tiene una gran experiencia de las misiones interplanetarias, una experiencia de nivel mundial, la más amplia en Europa. Hemos lanzado misión interplanetaria a casi todos los planetas del sistema solar. Yo fui el director del programa de la misión por ir a Venus. Hemos lanzado una misión a Marte. Este año vamos a lanzar una misión a Mercurio. Y a la pedida de Chantal Signorio, la directora del evento, he añadido a la presentación de hoy algunas diapositivas que presentaré al final con la futura misión, la más amplia de la Agencia Espacial Europea, por ir a visitar las lunas heladas de Júpiter. Una misión que estará en el futuro a mínimo del mismo nivel o más alto, voy a decir, que la misión Rosetta. El contenido de la presentación, bueno, tengo más o menos una hora, hay varias diapositivas. No vamos a escribir ecuaciones, creo que hay solamente una diapositiva con ecuaciones. Si a un voluntario lo puedo dar la bienvenida. Rosetta de un vistazo, ¿qué es Rosetta? Rápidamente. Cometas y asteroides, porque vamos a visitar los cometas, sin entrar en el diseño detallado, una presentación de Rosetta, la sonda y de su aterrizador. Quisiera decir inmediatamente que hay una ambigüedad semántica, que Rosetta se compone de un orbitador que va a girar alrededor del blanco del cometa, y este orbitador se llama Rosetta, pero también el orbitador y el aterrizador integrado, ambos se llaman también Rosetta. El aterrizador tiene la palabra de Philae, explicaré por qué. Un punto muy importante para comprender la complejidad de la misión es la travesa de Rosetta. Fue un viaje de más de 6.500 kilómetros hasta la llegada al blanco, 10 años. Y vamos a ver que hemos utilizado unas técnicas particulares para ir hasta la órbita del cometa. La fase siguiente de la misión es el aterrizaje de Philae. Vamos a ver que no es tan fácil por varias razones. La primera es que no conocemos al momento del lanzamiento la forma y el campo gravitacional del cometa. Presentaré después los resultados científicos hasta el momento, el día de hoy. La misión es casi terminada. Vamos a pasar en una fase un poquito diferente, que tiene un objetivo más para los ingenieros que para los científicos. Los últimos eventos de las semanas pasadas y los temas que son abiertos bajo el punto de vista científico, y la misión de mañana que se llama JUICE. JUICE es para Jupiter Ice Moon Exploration. Rosetta de un vistazo, misión de la Agencia Espacial Europea. No voy a entrar en los detalles, pero en Europa tenemos agencias nacionales. La agencia francesa es la más antigua de toda Europa, fue creada en 1962, era segundo en el mundo históricamente, pero tenemos también una agencia europea para, voy a decir, concatenar los presupuestos para las misiones que tienen un costo muy alto. Una misión como Rosetta tiene un costo de 1.000 millones de euros. Fuimos Airbus el contratista principal, nos llamamos anteriormente EADS Astrium. El objetivo es el análisis del cometa
que voy a llamar Churi de manera simple, Churyumov Gerasimenko. Es el nombre de los apellidos de los dos astrónomos soviéticos que descubrieron este cometa. Lanzamiento 2 de marzo de 2004, aterrizaje de Philae casi 10 años más tarde, es decir, una travesa de 10 años. Lanzador Ariane 5, que es el lanzador el más potente que Europa tiene. La base de lanzamiento se ubica en Kourou, en Guyana Francesa. Masa del lanzador 700 toneladas al despegue. La Rosetta se compone de un orbitador y un aterrizador. He mencionado la ambigüedad semántica que tenemos, y una masa al lanzamiento de 3 toneladas. Ahora, unas palabras en qué son los cometas. No sé si hay especialistas acá en astronomía o en astrofísica, pero no voy a entrar en muchos detalles. El astrónomo americano, el gringo Fred Whipple, ha dado la definición de una bola de nieve sucia. Vamos a ver qué es la verdad, especialmente en el caso de Chury, ¿no? Todas las fotos que voy a mostrar son fotos que son sobreexposadas, porque el cometa es muy, muy negro. Y para tener una definición tenemos que surexponer el periodo de toma de foto. De manera simple se compone un cometa de 3 partes: el núcleo, que es la parte sólida, una parte que se llama coma, o refiero a la palabra cabellera. Cabellera es la raíz griega de cometes. Cometes en griego significa cabelludo o cabellera. Y la cola, que es la parte la más larga. La misión de Rosetta tiene como objetivo de estudiar las 3 partes del cometa. El orbitador puede analizar la cabellera o la cola, y el aterrizador fue dedicado al estudio del núcleo del cometa. El núcleo, para todos los tipos de cometas, en general se compone esencialmente de hielo y de aglomerado de materiales meteoríticos que han sido colectados durante su vida. El tamaño del núcleo puede ser de algunos metros hasta decenas de kilómetros, es decir, muy grande, y una densidad promedio inferior a la densidad del agua o del hielo, que es un poquito más baja, y una densidad promedio a los alrededor de 0.6. La cabellera se compone en general de átomos o de gases. Recuerdo que en el espacio profundo no hay agua líquida. Es decir, que el hielo va a pasar directamente de un estado sólido a un estado gaseo sin pasar por un estado líquido, porque la presión es tan baja que es imposible físicamente por razones de termodinámicas. La cabellera tiene un tamaño bastante grande, de unos docenas de miles de kilómetros hasta una distancia de 250 a 350 mil kilómetros, que es la distancia para dar una imagen de entre la Tierra y la Luna. Alors, como estaba diciendo, la coma se forma a partir de la sublimación, el fenómeno físico para pasar de un estado sólido a un estado de gas se llama sublimación. Este fenómeno de sublimación en general es amplificado cuando el cometa pase cerca del Sol, es decir, al lugar que se llama el periheli, la parte de la órbita donde el cometa está a la distancia la más cercana del Sol. La cola es la parte la más amplia. Hay 2 tipos de cola, no voy a entrar en los detalles, necesitamos filtros particulares para ver ambos, pero el tamaño puede ser hasta decenas de millones de kilómetros. Es esencialmente la parte que podemos ver cuando tenemos, por suerte, un cometa cerca del Sol y cerca de la Tierra.
Alors, ¿dónde vienen los cometas? Esencialmente de dos hogares. Uno que se llama el cinturón de Kuiper, que se ubica después de la órbita de Júpiter, y una otra fuente que se llama nube de Oort, a una distancia, voy a decir, al confín del sistema solar, entre 2000 y 100.000 unidades astronómicas. Recuerdo que unidades astronómicas es la distancia promedio de la Tierra al Sol, es decir, 150.000 millones de kilómetros o casi un poquito más de 8 minutos luz. Ahora el cinturón de Kuiper está acá, y para ilustrarlo, el nube de Oort con una escala logarítmica mucho más lejos que los últimos planetas del sistema solar. Recuerdo que el planeta Plutón fue descalificado 8 años atrás por razones, voy a decir, más políticas que científicas, pero es así. Y el nube de Oort se ubica a una distancia bastante alta con respecto a los últimos planetas del sistema solar. Acá hay una representación donde se ubica el Voyager 1, que fue lanzado más de 25 años atrás. Ahora, ¿por qué salen las cometas de sus hogares? Esencialmente dos razones simples. La primera, la influencia gravitacional de los planetas gaseosas del sistema solar enorme, que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. La segunda razón es una razón de las colisiones entre los cuerpos, entre los cometas en sus hogares. Alors, los cometas no son eternos, es decir, que ellos tienen una órbita que puede ser estable durante un periodo de tiempo y después que va a modificarse, y las cometas tienen una órbita alrededor del Sol y poco a poco la órbita va a cambiar y al final, en general, se van a evaporar con el fenómeno de sublimación o se van a estrellar en los otros cuerpos del sistema solar. La diapositiva anterior fue una ilustración de este fenómeno, me acuerdo perfectamente, fue en 1992, el cometa Shoemaker-Levy pasó muy cercana de Júpiter, su órbita fue cambiado, el cometa fue capturado en el campo gravitacional de Júpiter, es decir, un año después el cometa se estrelló en Júpiter, que fue la oportunidad para los astrónomos del mundo de analizar los impactos en la atmósfera de Júpiter de la colisión con los pedazos del cometa. El cometa no se estrelló de manera íntegra, se fue destruido por un fenómeno físico que se llama gradiente de gravedad, es decir, que los dos extremidades del cometa no tienen el mismo nivel de tamaño, voy a decir, con respecto a Júpiter. Hay una dislocación del cometa en varios pedazos que todos se estrellaron en Júpiter. Hay otro tipo de cometa que se han estrellado en el Sol, lo voy a mostrar inmediatamente después. Alors, ¿por qué estudiamos los cometas o los científicos? Yo soy un ingeniero, no soy un científico. Los cometas se crearon al momento de la creación del sistema solar y ellos dan una foto de la composición del sistema al momento de la formación del sistema solar y especialmente de los planetas del sistema solar. Es decir, que es una foto del pasado antiguo de nuestro sistema de casi 4.500 millones de años atrás.
Una otra razón es que no hay una explicación científica correcta actualmente dónde viene la agua líquida que tenemos en la Tierra. Líquida porque hay una atmósfera, una presión suficiente, pero hay un volumen de agua importante en la Tierra y no sabemos cómo se formó la agua. Si el agua fue presente al inicio de la Tierra fue una bola de fuego, voy a decir, sin agua líquida, imposible, pero a un momentito apareció esta agua líquida. ¿Dónde viene el agua líquida en la Tierra? No voy a entrar en los detalles, pero con agua podemos tener la vida que conocemos nosotros. Sin agua es imposible este tipo de vida. Pero para los científicos es muy importante de saber si los cometas como Rosetta pueden explicar con varias colisiones la creación de océano en la Tierra. Alors, una palabra entre la diferencia entre los asteroides y los cometas. Los cometas, como lo he dicho, composición, perdón. Lamentablemente el pointer no funciona en la pantalla, pero composición hielo y polvo. Densidad baja, significativamente más baja que la densidad del agua. La origen, lo he mencionado, es un cinturón de Kuiper y nube de Oort, activo esencialmente cuando el cometa pase cerca del Sol, el perihelio. Los asteroides son de composición telúrica, es decir, rocas o metal, un poquito de hielo, pero una densidad significativamente más alta que la densidad del agua, de promedio voy a decir 2.5. Hay asteroides que son puramente de hielo, en este caso ellos tienen una densidad de más de 5. Son inactivos en este sentido que si al inicio ellos tienen una capa de hielo, la capa de hielo va a desaparecer poco a poco cuando el asteroide va a pasar cerca del Sol. Dos fotos, un asteroide que se llama Eros, una cometa que es la cometa Hartley 2, un fenómeno particular físico que es la parte que tenemos acá, son la emisión de gas, de agua gaseosa, que son característicos en general de los cometas. Hay varias diapositivas acá que no voy a presentar en los detalles, pero que ilustran la diferencia entre los cometas, el tamaño del núcleo, el periodo de la órbita a los alrededor del Sol, la distancia del perihelio al Sol, es decir, la distancia mínima, la distancia máxima, que se llama afelio, y varias fechas con respecto a los últimos pasos o los pasos que son previstas en los años que vienen. Una palabra particular para esta cometa que se llama Halley, que fue descubierto por los chinos antes del nacimiento del Cristo. Es decir, que la humanidad conoce este cometa de manera regular desde más de 2500 años. Una palabra para decir que la manzana de Newton es una leyenda, no es una cosa verdadera. La verdad es que Halley fue un astrónomo contemporáneo de Newton y con sus observaciones Newton ha tenido la idea de la teoría gravitacional de Newton. Es una ecuación muy simple, pero tenemos que dar a Halley el mérita, voy a decir, de sus observaciones, especialmente de los cometas. El último paso fue en 1986, me acuerdo perfectamente de este paso. No veré el próximo paso. Algunos imágenes, un otro cometa que se llama Halley-Bopp, periodo un poquito más amplio.
varios de nosotros han tenido la suerte de ver pasar este cometa en 1997. Pienso que nadie acá va a ver el paso siguiente en 4400. Cometa Ison. Cometa Ison es un cometa que pasó muy cerca del Sol, que fue descubierto solamente en 2012. Es su último paso, que fue el primer y el último que hemos visto, fue en 2013, porque este pequeño cometa se destruyó a su paso al perihelio y todos los pedazos se estrellaron en el Sol. Un otro cometa McNaught, la foto me parece muy bella. Una imagen del cometa Lovejoy que fue descubierto años atrás, recientemente, desde la Estación Espacial Internacional. La parte inferior acá, en azul, y la parte un poquito en verde se llama lembo, son las partes donde la atmósfera terrestre tiene una densidad suficiente para permitir de ver como una capa a los alrededor de la Tierra sólida. Entonces, después de esta introducción en las cometas, voy a pasar a la presentación de Rosetta, la sonda. Es una historia muy larga, los primeros estudios empezaron en 1986. La decisión del programa fue en 1993. Al inicio fue una misión conjunta entre la Agencia Espacial Europea y la NASA, pero los gringos decidieron de abandonar el programa por razones que no voy a explicar. No tienen un interés. La misión inicial fue de ir al cometa, de tomar un pedazo y de regresar en la Tierra con un pedazo del cometa para analizar el pedazo en los laboratorios de la Tierra. La misión al final fue abandonado por los europeos para un problema de factibilidad que explicaré después. La misión fue finalmente de enviar un orbitador y un aterrizador y de hacer análisis in situ en el cometa y no de regresar a la Tierra con un pedazo del cometa. Lanzamiento en 2004 y las operaciones de proximidad que vamos a ver 10 años después. Es decir que casi 30 años entre los estudios iniciales y la llegada al blanco. Tengo colegas en Toulouse, mi ciudad, que han trabajado toda su vida de ingeniero en soluciones. Alors, ¿por qué Rosetta? El nombre de Rosetta. Rosetta es una piedra que fue descubierta por las armadas de Napoleón durante su campaña en Egipto y que nosotros franceses después perdimos una batalla contra los ingleses en el mar Mediterráneo. Esta piedra ahora está en el Museo British Museum en Londres. Lamentablemente no la podemos tener nosotros en el Louvre, pero es así. Es la buena rivalidad entre los franceses y los ingleses, voy a decir. Y esta piedra fue utilizada por Champollion. Champollion fue un francés de mi región, cerca de Toulouse, de Cahors, una pequeña ciudad. Él fue la primera persona a entender cómo descifrar los hieroglifos, porque esta piedra tiene 3 textos que no podemos ver acá, pero que son grabados en la piedra. Uno en griego, uno con los hieroglifos y un otro en un idioma particular que se llama el copte, que es un idioma que se encuentra en Egipto. Y gracias a esta piedra él pudo descifrar los hieroglifos. Es decir, que para la misión Rosetta, la palabra Rosetta fue utilizada esperando que la misión pueda permitir al final de explicar, por ejemplo, el origen de los océanos terrestres. Vamos a ver que al final no fue el caso. No voy a explicar todas las contribuciones, pero una misión enorme. Al total hemos utilizado, voy a decir,
más de 5.000 ingenieros y técnicos en Europa durante casi 10 años de desarrollo para esta misión. El orbitador 3 toneladas de masa con más de la mitad de carburante, pero vamos a ver que no es suficiente para ir hasta el cometa. Es la razón que explica por qué el viaje fue tan largo, 10 años. Los paneles solares fueron los más grandes nunca desarrollados por una misión científica, 604 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque cerca de la Tierra tenemos un nivel de potencia del Sol muy importante, pero a una distancia como Júpiter, 5 unidades astronómicas, vamos a tener es el cuadrado de la distancia, 25 veces menos de potencia. La consecuencia, lo vamos a ver, es que hemos inventado, entre comillas, un modo hibernación, y durante 3 años no hemos tenido ningún contacto con la sonda, y a bordo de la sonda solamente 3 relojes para despertar la sonda después de 3 años. 11 instrumentos científicos que no voy a presentar en los detalles, pero todos los tipos de instrumentos científicos por este tipo de misión son espectrómetro, espectrofotómetro, magnetómetro, etc. A bordo solamente del orbitador, vamos a ver que hay también varios instrumentos a bordo del aterrizador. Alors, de manera simple, los aspectos destacables del diseño. ¿Cuáles son las razones que han motivado un diseño particular? Hay 3 razones fundamentales. La primera, la distancia desde el Sol a Rosetta, que va a cambiar de manera muy amplia durante todos los 10 años de su misión. Lanzamos de la Tierra 150 millones de kilómetros del Sol y vamos a ir hasta Júpiter, más que Júpiter, lo vamos a ver hoy en la película, es decir, a una distancia 5 veces más alta. El número de fotón que vamos a recibir va a bajar con un factor que es el cuadrado, son 5 al cuadrado, 25 veces menos de potencia cerca de Júpiter que a nivel de la Tierra, del lanzamiento. Eso explica el tamaño de los paneles solares. Para los expertos, 10 kilowatts recibimos cerca de la Tierra al lanzamiento, cerca de Júpiter solamente 400 watts. No es más que una cajita que utilizamos para calentar las habitaciones. Las distancias también entre el cometa y la Tierra van a cambiar de manera muy amplia y para este necesitamos, para las comunicaciones, utilizar un medidor de transmisiones, una antena que se llama Gran Gano, antena que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Pero no es lo más importante es que no podemos controlar la sonda en tiempo real, es decir, que a bordo de la sonda necesitamos implementar mecanismos de detección de falla, de reconfiguración de manera autónoma. La sonda no puede esperar, enviar su estado de salud a la Tierra, que va a necesitar al máximo unos 50 minutos, que la Tierra trabaja el tema y que la Tierra envía de nuevo un orden a la sonda. La sonda debe reconfigurarse de manera autónoma. Esta particularidad no es una especificidad de Rosetta, es una cosa que encontramos para todas las misiones interplanetarias, pero como lo he dicho, nuestra empresa tiene una experiencia bastante alta en este ámbito y son mecanismos que conocemos perfectamente. Finalmente, la distancia hacia el cometa, porque al final tenemos que aterrizar, es decir, que tenemos que orbitar a los alrededor del cometa y necesitamos, para hacerlo, una navegación autónoma por la razón que he mencionado anteriormente. No podemos pilotar la sonda con un joystick desde la Tierra. Y es decir, que el orbitador y después el aterrizador deben, entre comillas, navegar de manera autónoma y aterrizar en el blanco. Son las 3 dificultades
mayores, voy a decir, para los ingenieros. Es un resumen de las dificultades de la misión. Hay algunas fotos que voy a pasar rápidamente. Los paneles solares, pueden ver el tamaño con respecto a los dos ingenieros técnicos que son en la parte derecha. 34 metros de envergadura en total. Regresaré en este tema con JUICE. Para JUICE vamos a ver que los paneles solares son 50% más grandes que los paneles de Rosetta. Pero es una dificultad que tenemos nosotros que no tienen los gringos para las misiones interplanetarias. Es una razón política porque los estatutos de la Agencia Espacial Europea prohíben el uso de fuentes radioisotópicos, es decir, energía atómica, a bordo de los satélites o de las sondas de la ESA. Una misión de este tipo con paneles solares es mucho más complicado que una misión idéntica utilizando una cajita de este tamaño que puede proveer fuente durante 50 años. Ahora, no sé si un día los estatutos de la ESA cambiarán, pero posiblemente. La razón política es que la agencia fue creada después de la Segunda Guerra Mundial en un ámbito un poquito complicado entre los países europeos. De prohibir la energía nuclear fue un signo de decir que Europa fue en paz y que pasamos a otra cosa. Ok, no voy a entrar en un discurso político, soy ingeniero. Una foto de las cámaras de navegaciones, que son las dos partes circulares que podemos ver. Toda la sonda tiene redundancia a bordo, con la excepción de la estructura y del sistema de propulsión, pero todos los equipamientos electrónicos son redondados. No podemos perder la misión en caso de una sola falla de un equipamiento. Ordenadores redundantes, unas fotos de la sonda en la integración, en sala limpia. Una foto interesante, una cámara de vacío térmico. Tenemos que probar que la sonda va a vivir en el ámbito espacial, que en general no es un ámbito simpático. En el caso de Rosetta podemos ver que las condiciones de vuelo van a ser muy diferentes con la posición de la sonda con respecto al Sol. Es una cámara donde podemos sacar una gran parte del aire al interior. Utilizamos paneles que podemos calentar o refrescar para simular el ámbito espacial. Otra foto. Ahora, unas palabras en Philae. Philae es una masa solamente de unos 100 kilos, más o menos. Y Philae contiene 10 instrumentos científicos adicionales con respecto a los 11 que contiene el orbitador Rosetta. Como lo he dicho en la introducción, la misión de Rosetta fue la sexta misión a un cometa, pero la primera misión con un aterrizador. Y para nosotros europeos un signo de... ¿Por qué Agilca? Porque Philae fue una isla en el río Nil que fue sumergida al momento de la creación del embalse de Asuán en los años 60, y un templo de esta isla fue desmontado de Philae y fue asamblado de nuevo en una otra isla que no fue sumergida, que se llamaba Agilca. Para proponer Agilca es necesario de tener un conocimiento de la cultura egipciana. Es un francés como Champollion que propuso, fue invitado a todas las operaciones finales de la sonda en la Agencia Espacial Europea. El sitio que fue seleccionado es el sitio que podemos ver acá con el círculo rojo, que parece, voy a decir, sin entrar en todos los detalles, parece un poquito natural, una superficie un poquito plana, no mucho cambio ¿cómo se dice en español?
de altitud alrededor del centro, que podemos ver acá. Alors las maniobras para largar, una vez seleccionado, son un poquito complicadas, ¿eh? Tenemos que largar el aterrizador y respetar las condiciones que he mencionado anteriormente. Entre la separación física del orbitador y el aterrizaje se pasaron 7 horas. ¿Por qué 7 horas? Porque la caída, el campo gravitacional del asteroide es muy bajo con respecto al campo gravitacional que conocemos en la Tierra. En la Tierra largamos a una altitud de casi 20 kilómetros, en la Tierra sin atmósfera. Para pasar de 20 kilómetros al Sol necesitamos 2 minutos. Acá necesitamos 7 horas. Durante las 7 horas, obviamente, el cometa está girando. Es decir, que al momento de la separación no podemos ver dónde está el sitio de aterrizaje. Lo tenemos por cálculo y anticipar dónde estará al momento del aterrizaje real. Bueno, no voy a entrar en mucho detalle, voy a pasar una película que fue el aterrizaje anticipado. Porque vamos a ver después que nada se pasó como previsto. C'est la vie. Hay unos comentarios en inglés. Lamentablemente no tengo la película en idioma castellano. Once the flight dynamics team has given the go-ahead, the Rosetta spacecraft will maneuver itself so that its Philae lander is on the right trajectory for the landing site. Rosetta will release Philae when approximately 22 kilometers from the center of the comet. A signal confirming El largaje, la separación, y podemos ver dibujando el cometa. 28 minutes and 20 seconds later. Es una película de síntesis, es decir, que la forma del cometa no es la forma real, ¿eh? Images, including a farewell shot of the orbiter. Some of its onboard instruments will sample the dust, gas and plasma close to the comet's surface and measure any magnetic field. The SESAME experiment, which contains 3 instruments, includes one called CASSE, located in the lander's feet. CASSE detects the touchdown, the moment when the lander hits the surface, and also it has active emitters that emit acoustic waves in one foot, and they go through the surface and can be detected in another foot, and we can derive the mechanical properties of the soil of the cometary nucleus this way. The 3 lander legs will absorb the momentum and use it to drive an ice screw in each foot into the surface. At the same time, 2 harpoons will fire to lock the probe onto the surface, and a small thruster on top will counteract the impulse. Once anchored to the nucleus, Philae will begin its primary science mission, based on its initial battery lifetime of 64 hours. The lander also has solar panels, and hopefully they can recharge the batteries and extend Philae's lifetime. Above the lander, after separation, Rosetta will move away from the comet and reorientate itself to communicate with the lander. If all goes well, communications will be underway around 2 hours after separation. The first images from the descent are also expected within several hours of this point. The timing and precision of the landing maneuvers are crucial. But once safely on the comet, Philae will undertake its in situ experiments. Its first operation will be to take a panorama of its surroundings, and within hours we will see the first ever view of a comet from its surface. Muy bello, pero es la teoría. Vamos a ver que las cosas no se pasaron de esta manera. Alors, lo he mencionado, una de las dificultades del aterrizador es que no conocemos la textura del suelo.
La textura del suelo, duro, suave, una capa de hielo, no sabemos exactamente. Pero para hacer un aterrizaje, un éxito, teníamos a bordo un sistema de propulsión en la parte alta del aterrizador para pegar el aterrizador en el suelo. Teníamos 2 arpones que podemos ver en la parte inferior y cada uno de los pies de las 3 piernas tenía ¿cómo se dice? Un tornillo para asegurar una fixación en el cometa, pero lamentablemente ninguno de los 3 sistemas ha funcionado correctamente. Y lo que pasó es que después de la fase de aterrizaje, son fotos reales, tomadas del orbitador, de FIAE, de la despedida. Lo que pasó es que el aterrizador ha tenido varios rebotes. Es una reconstitución de lo que pasó realmente, que ha necesitado meses de trabajo, pero con las informaciones que tenemos a bordo del aterrizador hemos generado una película, voy a decir, con imágenes casi reales, que son de síntesis obviamente, que explican lo que pasó. Alors, un primer rebote, la velocidad de escapa es muy baja, como el pozo gravitacional muy bajo, 1 metro por segundo, suficiente para sacar. Después del primer rebote hemos volado, voy a decir, durante casi 2 kilómetros, pero 2 kilómetros con respecto a los 4 es enorme, La misma cosa que en la Tierra decidí de aterrizar en Santiago y poner la sonda en Europa. La precisión no es tan buena. Por suerte, a bordo del aterrizador hay una rueda de reacción que ha permitido de mantener, después de una fase de vuelo un poquito aleatoria, una actitud correcta. Podemos ver acá que no está cambiando o girando a alta velocidad. Y finalmente, el tercero contacto fue un éxito, pero hay un precio a pagar, que fue un lugar que no fue el lugar seleccionado y que fue realmente un lugar muy malo. Pero no perdimos el aterrizador. Es como un accidente en carro. Si al final no había una víctima, ok, el carro no importa, pero no perdimos la misión. Lamentablemente, el sitio es una otra representación de los varios momentos y los varios rebotes. En total 2 rebotes, el tercer contacto fue el bueno. Pero aterrizamos en un lugar muy malo, donde el aterrizador no puede ver correctamente el sol. Ahora, a bordo del aterrizador tenemos una batería no recargable que permitió de tener 60 horas de operaciones científicas, pero después, sin poder ver el sol, fue muy complicado de mantener una misión científica como fue prevista al inicio. Es decir, que durante varios meses no pudimos utilizar de manera satisficiente el aterrizador. Alors, por suerte, lo que pasó es que la órbita fue una órbita cerca del perihelio y en junio pasado, en agosto pasado, hemos puesto de nuevo utilizar, pero de manera muy puntual, el aterrizador. No fue tan importante al final, porque con los datos colectados durante los, voy a decir, 3 primeros días después del aterrizaje, los científicos han tenido
con respecto al estudio del núcleo in situ, suficientemente de datos para obtener, voy a decir, 85% de los resultados esperados. Pero es una imagen reconstruida de la actitud, no se puede ver fácilmente porque las imágenes son muy negras, pero la actitud es muy mala, con dos pies que tocan el cometa y un pie, voy a decir, que no toca el cometa, es decir, una actitud no tan buena para la misión, y iluminación de los paneles solares que son pegados en el aterrizador, que son muy malas, condiciones muy malas. Pero es una representación del rebote, el primer rebote, el sitio inicial, y después hasta una altura de casi 200 metros, que es bastante alta con respecto al tamaño del cometa, y una distancia final horizontal, voy a decir, de casi 1200 o 1300 metros, un cuarto, un poquito más, del tamaño global del cometa. Este lo he comentado, las cosas que fueron previstas y cómo las cosas se pasaron finalmente. Voy a terminar por Rosetta, estoy un poquito atrasado, con los resultados científicos de la misión, que para los científicos fue un gran éxito. La estructura y composición del núcleo, su volumen, su albedo, albedo es decir, la cantidad de luz que está reenviado en el espacio con respecto a la luz recibida del Sol, es decir, que reenviamos solamente el 6%. Es un cuerpo muy negro, es la razón que expliqué de tener imágenes sobreexposadas para tener un contraste suficiente. La temperatura, los cambios de temperatura durante la fase de sublimación, muy intenso en 2014-2015. Características de la cabellera de la cometa. El volumen de agua gaseosa ejectado de casi 5 litros por segundo, la detección de dióxido de carbono, monóxido de carbono, la presencia o indicios de varias moléculas que son ladrillo de base para la vida. Un fenómeno muy particular con la detección de dióxido de oxígeno, perdón. El oxígeno es un cuerpo muy reactivo químicamente. Actualmente los científicos no entienden por qué hay tan oxígeno en la cabellera del cometa. Una publicación fue en Nature en noviembre pasado, pero por el momento no hay una explicación correcta. Los científicos deben explicarlo, si no, la consecuencia puede ser que todos los modelos de la construcción, la generación del sistema solar pueden ser invalidados. Origen del agua de los océanos terrestres, lamentablemente la respuesta es negativa. No es un cuerpo como cuerpos o cometas como Rosetta que pueden explicar el agua líquida que tenemos en la Tierra. Otro cuerpo, posiblemente, otro asteroide o otro cometas, pero el ratio entre el deuterio y el hidrógeno, que son dos isótopos del hidrógeno, son 3 veces más alta en la agua que hay en Rosetta que el nivel que tenemos en los océanos terrestres. La última cosa que fue explicado recientemente, en diciembre de 2015, que Chury, la forma de Chury, la bota, no es un fenómeno de sublimación o de evaporación que ha cambiado una papa inicial. No, son dos cuerpos que se chocaron 4.500 años atrás, más o menos, y que han fusionado para tener esta forma particular. Pues no voy a presentar todos los detalles de los resultados científicos, solamente algunas ilustraciones. Las diapositivas siguientes son, voy a decir, un vademecum
de todos los resultados compilados por los científicos que no voy a presentar. Fue un gran éxito, ¿eh? Tenemos acá el presidente francés, François Hollande, que fue invitada a la Agencia Espacial Europea. La sede de la Agencia Espacial Europea es en París. Al momento del aterrizaje, una misión que al inicio fue imposible, pero que finalmente fue posible. Me gusta mucho de publicidad, voy a decir. Ok, voy a cerrar la puerta a la misión Rosetta. ¿Qué vamos a hacer ahora? El aterrizador es casi muerto, porque la distancia al Sol está cada día aumentando y no podemos colectar un nivel de potencia suficiente para utilizar. Pero la Agencia Espacial Europea ha decidido de aterrizar el orbitador, la potencia de nuestra industria espacial, es decir, que hemos hecho lo que no han hecho los americanos, los gringos o los rusos. Los 10 instrumentos científicos fueron obviamente dedicados a los análisis in situ del núcleo, las estructuras, la composición, regresaré en el tema un poquito más tarde, las propiedades físicas del núcleo. Una ilustración del aterrizador, Philae, una foto en sala limpia del aterrizador pegado al orbitador. Ok, la travesa de Rosetta, tengo una película, pero antes de presentar la película quisiera decir una cosita. Al inicio, la misión no fue a Chury, la misión fue a un otro cometa que se llama Virtanen. Varios cometas fueron estudiados antes de seleccionar, pero lo que pasó es que un año antes, pocos meses, pero antes del lanzamiento de Rosetta a Virtanen, el lanzador Ariane 5 explotó 35 segundos después del despegue. Y lamentablemente no podemos hacer nada, okay, una comisión de investigación, etcétera, etcétera, pero durante este tiempo el cometa Virtanen estaba viajando en su órbita. Y un año después fue imposible de lanzar Rosetta por ir al cometa Virtanen. Es decir, que en un año fuimos obligados, voy a decir, de cambiar de blanco y de seleccionar un otro cometa para restaurar una misión factible. Fue un periodo muy complicado, muy difícil entre la Agencia Espacial Europea, bajo el punto de vista del trabajo a hacer, y todos los ingenieros de nuestra empresa involucrados. Pero por suerte, como varios cometas fueron retenidos, o sea, al inicio, el cometa Chury fue seleccionado porque sabíamos que la misión estuviera factible. Okay, unas fotos del centro de control, como lo he dicho, más de 6.500 millones de kilómetros en 10 años. Lo que es interesante, tengo que asentarme acá para pasar la película que voy a comentar. La película es la representación exacta de toda la travesía de Rosetta después su despegue de la Tierra hasta su llegada en el blanco. Un viaje de casi 12 años. Es la posición de los planetas al momento del lanzamiento. La Tierra está, la planeta en azul, la parte blanca es la parte la órbita del cometa. Un año después del lanzamiento utilizamos un fenómeno que se llama asistencia gravitacional, es decir, que la Tierra va a dar una impulsión de velocidad para aumentar la órbita hasta
y la órbita del blanco es la órbita de color rosada. Utilizamos una segunda vez la asistencia gravitacional. Cada una van a proveer a la sonda un incremento de velocidad de 3 km por segundo. Un otro asistencia gravitacional, y a partir de este momento la sonda tiene una energía suficiente para ir a recoger la órbita del blanco, que es el punto blanco acá, que es el cometa Chury. La salida del modo de hibernación a una distancia del blanco muy pequeña. La llegada al cometa, es decir, que a partir de este momento orbitamos alrededor del cometa, que continúa su viaje en su órbita. El aterrizaje del aterrizador, el paso cerca del Sol, que se llama el perihelio de la órbita, que fue en agosto pasado, y actualmente no estamos exactamente en este punto, un poquito más lejos del Sol. Ahora, una trayectoria muy complicada, asistencia gravitacional, es decir, que utilizamos el campo gravitacional de los planetas para aumentar la velocidad de la sonda. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Porque no tenemos suficientemente de carburante a bordo para hacerlo de manera autónoma. ¿Okay? Ahora, de manera física todo se pasa como un choque de manera ilustrativa, un choque entre la sonda y una planeta que tiene una masa enorme, una velocidad bastante alta con respecto al Sol, y todo va a pasarse como un choque elástico, las ecuaciones acá de lo que pasa, y podemos acelerar o frenar la sonda. En nuestro caso vamos a acelerar la sonda. Ahora, ¿por qué lo utilizamos? Porque no tenemos suficientemente de carburante a bordo. Son maniobras que son gratis, pero hay un precio a pagar. El precio es el tiempo. Para ir hasta la órbita del blanco necesitamos al final 10 años. Pero por embarcar la cantidad de carburante 3 km por segundo, es decir, que tenemos que embarcar un cuerpo de masa 100, voy a decir, 500 kilos de carburante. Con una sonda seca de 1300 kilos, 4 veces, es imposible. No tenemos un lanzador que puede lanzar una sonda de 40 toneladas en órbita de este tipo directamente de la Tierra. Es decir, que es el trabajo de los ingenieros de utilizar los fenómenos naturales para render una misión que es imposible al inicio, finalmente posible. Son representaciones de las asistencias gravitacionales. 3 fueron con la Tierra y una asistencia gravitacional con el planeta Marte. Es una foto real durante la asistencia gravitacional cuando pasamos cerca del planeta. También una foto con la cámara Osiris de alta definición de Marte. Durante la travesía pasamos cerca de 2 cuerpos, 2 asteroides. El primero se llama Stennes. Es un cuerpo, un asteroide que parece un poquito como la forma de un diamante. Fue una sorpresa para los científicos y los ingenieros de ver que no fue como una bola. Hay varias fotos que no son de tan buena calidad por una razón, que la velocidad relativa entre la sonda y Stennes fue muy alta. Vamos a ver un otro cuerpo con el asteroide Lutetia un poquito más tarde, que crucemos también, y una distancia un poquito más
amplia, pero con una velocidad relativa mucho mejor, es decir, mucho más baja. Lo pusimos a velocidad lenta, entre comillas, unos docenas de kilómetros por segundo, pero suficientemente baja para tener una calidad de las imágenes mejores. Fueron objetivos que fueron también seleccionados al inicio de la misión, no fue una coincidencia en vuelo. Pasamos por Lutetia a una distancia de 800 kilómetros, 800, a más de 300 millones de kilómetros. Las imágenes son de buena calidad, también porque la cámara a bordo de Rosetta fue excelente. Esta imagen es interesante. La definición de la pantalla no es tan buena, pero lo podemos ver en la parte izquierda, que es el asteroide Lutetia. En el fondo podemos ver el planeta Saturno. Alors, como lo he dicho, la consecuencia del cambio de asteroide, de cometa, y la misión nos ha impuesto de inventar un modo de hibernación. Ahora es una representación un poquito alegórica, es una maqueta de Rosetta cerca de un centro en España, donde los inviernos son muy fuertes, con una capa de nieve. Durante este modo de hibernación de Rosetta, lo que hemos hecho, hemos apagado todo a bordo, con la excepción de 3 relojes, para despertar la sonda después casi 3 años, julio de 2011 a enero de 2014. Es decir, que es la parte de la órbita que hemos visto donde estamos más lejos que la órbita de Júpiter. A partir de este momento no recibimos a bordo una potencia suficiente para mantener, por ejemplo, el computador de bordo. Lo hemos apagado. La consecuencia es que durante 3 años no hemos tenido ninguna información de la sonda. Alors, por suerte, la sonda se despertó. Se puede ver acá, para los especialistas, es el pequeño pico verde. Una anécdota, porque al despertar hay 2 cadenas redundantes a bordo de la sonda. La cadena nominal ha tenido un problema transitorio. El pico inicial no fue recibido al momento esperado. La reconfiguración a bordo necesitó 30 minutos, y durante 30 minutos todos los ingenieros de nuestra empresa o de la Agencia Espacial Europea y los científicos fueron un poquito, a decir, contractados. Al final es el director de misión de la ESA. Después de los 30 minutos las cosas fueron también entendido en la Tierra, lo hemos explicado, pero no en tiempo real. Tenemos que recibir las noticias de la zona antes de explicar este fenómeno de reconfiguración, pero fue después de 3 años un momento muy intenso, voy a decir, una jubilación obvia. Alors, a partir de este momento estamos cercanos del blanco. Hay varias maniobras que no voy a describir en detalles para orbitar a los alrededor del blanco, que está orbitando a los alrededor del Sol. Unas imágenes al inicio de las primeras imágenes que recibimos a una distancia un poquito más de 3 millones de kilómetros de Chury. Y la sorpresa fue que Chury no tenía la forma de una bola, la forma más de una bota, voy a decir. Regresaré al final en el tema, la última diapositiva, y por buena suerte un cuerpo girando para revisar, va a complicar un poquito las cosas, como lo vamos a ver. Es decir, varias maniobras, pasamos muy cerca del cuerpo para tomar imágenes que son de excelente calidad.
el tamaño más o menos de 4 kilómetros por 4 kilómetros, una forma particular, varias fotos que fueron necesarias para una cosita muy importante, ¿sí? ¿Dónde aterrizar? Al inicio, al lanzamiento, no conocemos la forma de la sonda y no sabemos o no sabíamos dónde aterrizar. Tenemos que seleccionar. Fue una actividad muy intensa. El sitio de aterrizaje se llama Agilkia. No sé si hay egiptólogos acá en la sala, ¿no? El sitio de aterrizaje fue seleccionado con varios criterios que son resumidos acá. La iluminación solar, mejor de aterrizar en la superficie que en un pozo, si tenemos que ver el sol. Topografía y textura del suelo, que fue también que no fueron conocidos, ¿eh? La capacidad de aterrizaje, en verdad el aterrizador no tiene un sistema de control de actitud y de órbita sofisticado, solamente a una rueda de reacción, es decir, que debemos largar el aterrizador y después el aterrizador va a volar de manera natural, va a caer en el blanco, pero no puedo maniobrar y cambiar al último momento el sitio de aterrizaje. Las condiciones que tenemos que respetar también por el orbitador, porque no podemos pensar perder el orbitador, que él va a servir para enviar a la Tierra las informaciones que va a enviar el aterrizador al orbitador. Es decir, que tenemos que largar el aterrizador con condiciones de vuelo del orbitador que no son con las condiciones para estrellarse en el blanco. Otras razones, incertidumbre, voy a decir, del lugar del aterrizaje. Son más de 20 lugares fueron estudiados y el sitio retenido fue el sitio que al inicio tenía la letra L, que se llama ahora Agilkia. Agilkia, ¿por qué? Porque la Agencia Espacial organizó un concurso, lo voy a decir con mucho orgullo, fue un francés que puso en el cometa. Alors, para hacerlo va a ser un poquito complicado, pero el orbitador tiene una capacidad de maniobra mucho más importante que fue el caso del aterrizador inicial, y con el orbitador vamos a controlar la caída hasta el aterrizaje en el cometa, con unas dificultades que son que el potencial gravitacional, el pozo gravitacional de este cuerpo no es un pozo que llamamos en nuestro jargón con los astrónomos, los astrofísicos, un pozo central. Es decir, que hay perturbaciones gravitacionales porque la forma no es una bola homogénea. Son dos bolas pegadas, etc. Es decir, un poquito complicado, pero para los ingenieros, más que para los científicos, esta fase va a ser muy interesante. Normalmente la decisión no ha sido tomada de manera formal, pero va a ser tomada en las semanas que vienen, y antes del fin del año vamos a aterrizar Rosetta en el cometa. Pienso que de nuevo va a ser un momento mediáticamente muy fuerte. Bueno, voy a tomar 5 minutos más para presentar la próxima misión, porque Rosetta pertenece ahora más o menos al pasado. Y ganamos el año pasado, después una fase de competición muy intensa en Europa. La próxima gran misión de la Agencia Espacial Europea, que se llama JUICE, que va a analizar los 3 lunas heladas de Júpiter. Júpiter tiene 4 lunas bastante grandes. Io, pero que es una luna telúricas donde hay un volcanismo muy intenso, más de 400 volcanes, y 3 lunas que son lunas heladas. Una se llama Europa, la otra Calypso y la tercera Ganymede, que es la más grande.
La sonda que estamos desarrollando actualmente, que estará lanzada en 2022, empezamos en 2015, es decir, 7 años de desarrollo, va a ir hasta Júpiter, pero debe funcionar a nivel de Júpiter, que no fue el caso de Rosetta. Es decir, que tenemos que tener a bordo un nivel de potencia para alimentar todos los equipamientos científicos que van a hacer la misión alrededor de la órbita de Júpiter. Los aspectos destacables con respecto a Rosetta, no voy a presentar todo, son los paneles solares 50% más grandes, que son los paneles solares nunca construidos para un vehículo, una sonda para ir a un cuerpo extraterrestre. Casi 100 metros cuadrados con respecto a los 64 de Rosetta. Una masa bastante más alta, de más de 5 toneladas con respecto a solamente 3.3 toneladas para Rosetta. Y de nuevo vamos a utilizar asistencia gravitacional porque no podemos embarcar a bordo el nivel de carburante suficiente para ir de manera autónoma sin asistencia gravitacional con los planetas como la Tierra o como Venus. Los objetivos científicos de manera muy simple son: sabemos ahora que hay agua líquida, por ejemplo, en Europa. Hay una capa de hielo, hay un mecanismo que crea una expulsión, voy a decir. Hay una fractura de la capa de hielo de vez en cuando, hay una expulsión de agua líquido. Lo que tenemos que analizar, qué hay como contenido en este agua, si hay trazas de vida microscópicas, muy simple, obviamente no vamos a encontrar un pescado, pero posiblemente hay cuerpo, microorganismos posibles que podrían ser ladrillos o un mecanismo de vida muy simple. Vamos a empezar con Europa, después Callisto, y vamos a terminar la misión con Ganymede, que va a necesitar en total cerca de Júpiter la misión 3.5 años, y para ir de la Tierra a Júpiter vamos a necesitar 7.5 años. Es decir, lanzamiento 2022, fin de misión 2033. Pienso que en esta época estaré jubilado. Ok, no voy a presentar el spacecraft. Hay una película cortita que va a ser mejor que largas palabras. Viaje 7.5 años, 3.5 años de misión en el sistema de Júpiter, varios aspectos destacables del diseño. El nivel del campo magnético de Júpiter es tan alto que tenemos que hacer como un blindaje de la sonda para proteger la sonda. Es el nivel 10 más alto que los satélites de telecomunicaciones que tenemos alrededor de la Tierra. La sonda se va a construir en Toulouse. La misión, como lo he dicho, que va a ir hasta Júpiter, pero que va a permitir de funcionar nominalmente a los alrededores de Júpiter, y un lanzamiento que ahora previsto en 2022.
Ok, creo que es el fin de la presentación, que fue un poquito más amplia, pero al inicio no tenía parte de la charla los aspectos relativos a JUICE. Estoy listo si hay preguntas de vuestra parte.